Nuevamente reunidos, señores oficiales, para terminar esta vez ya con la batalla del Golfo de Leyte, la batalla más grande que se ha dado en la historia de las batallas navales en la humanidad. En rigor ya hemos visto, o algo se describió, con pinceladas realmente no hay como profundizar por el poco tiempo, cómo fueron los combates que se desarrollaron en la batalla de Leyte. Habíamos dicho que eran 4 para la mayor parte de los tratadistas. En realidad para mí eso hay un quinto, ¿no? Porque la batalla del Paso de Palawan le he dividido entre el Paso de Palawan propiamente dicho y la batalla del mar de Sibuyán, que creo que es importante. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho ya en lo que fue la descripción de la evolución, de lo que ocurrió en cada una de estas 4 o 5 combates que se dieron, que constituyen la batalla del Golfo de Leyte, sino vamos a ver ahora lo que son los resultados. ¿Qué resultados se dieron? Y para eso vamos a ver en cada una de las localidades donde se dio, ¿no? Entonces en el Paso de Palawan, ¿no? Que ya vimos nosotros lo que ocurrió en con los submarinos norteamericanos que les persiguieron, les pudieron distraer, les dispararon, ¿no? Haciéndoles saltar realmente, haciéndole hundir al crucero insignia de los japoneses, ¿no? Y miren ahí, ¿no? Que en esta batalla del Paso de Palawan se dieron 1105 bajas de los japoneses, ¿no? Acabó con una victoria, por supuesto, para los Estados Unidos, porque hundieron, ¿no? 2 cruceros y le causaron más de 1000 bajas. Y los Estados Unidos apenas perdió un submarino aquí. Entonces la desproporción era evidente. Y del Paso de Palawan nos fuimos para el mar de Sibuyán. Recuerden ustedes que nos fuimos para el Paso de Sibuyán, es decir, para el mar de Sibuyán, porque la evolución fue así, en ese sentido, ¿no? Se unieron las dos fuerzas, la una que venía desde Borneo, la otra que venía desde Nagasaki, se unieron para ir al mar de Sibuyán, para luego entrar por el estrecho de San Bernardino para la batalla que iba del mar del Samar. Pero primero tuvieron que pasar por estos combates que dicen aquí. Y aquí nos habla más o menos de lo que pasó en el mar de Sibuyán. ¿Sí? 60 parados nipones y solo 10 de los estadounidenses se perdieron. Eso por mí habla una proporción de 6 a 1. Entonces, esto habla inclusive de las capacidades que tenían, las habilidades que tenían los pilotos. Ya no tenían tanto pilotos ni tan buenos los japoneses, pero sus aviones eran extraordinarios. Los americanos siempre reconocieron que eran mejor que los de ellos. Bueno, luego se produjeron las interacciones entre los buques de superficie, ¿no? Y como dije aquí, al terminar la batalla, perdió a su superacorazado. 167 de sus aviones fueron derribados. 1023 fallecidos. ¿Sí? Mientras Estados Unidos apenas perdió, ¿no?, un portaaviones con 38 de sus aviones y 341 muertos. Miren ustedes, las proporciones son similares a los que habíamos visto durante esos combates por atolones, por islas, en los saltos que se iban dando, que condujeron a las conquistas de las islas Hilbert, Marshall, Carolinas, las islas Salomón, etcétera, ¿sí? Y las proporciones eran las mismas. Los japoneses luchaban hasta morir. Pero aquí ya eran las capacidades de las que determinaban finalmente cuántos aviones y cuántos estaban por fallecer en cuanto a los buques que se iban hundiendo. Y aquí tenemos la batalla de Suringao. Poco hablamos de la batalla de Suringao. Y recuerdan que les decía que allí prácticamente fueron despedazados los japoneses. Y aquí nos habla realmente las fuerzas que estuvieron en combate ahí. Miren ustedes, de parte de los Estados Unidos y de parte de los japoneses. La cantidad de unidades que tenían. ¿Sí? Y aquí no aparecen los submarinos que también actuaron. A todos estos buques les destruyeron. Miren ustedes lo que tuvieron las bajas. Los 2 acorazados. Un crucero pesado de los 4 que tenían. 3 destructores. Y estos buques luego huyeron
del área de la guerra, pero fueron localizados un poco más al norte por aviación embarcada a los Estados Unidos y terminaron destruyendo. De parte de los Estados Unidos apenas un destructor, ¿no? Y 50 muertos. 5.000 muertos tuvieron los japoneses allí. Ahí fue una masacre que dieron, una emboscada, que es inexplicable que una marina de tanta experiencia, con la configuración geográfica del estrecho de Suringao, no haya previsto que esto le podía ocurrir. Por eso fue el desastre. Entonces ya vamos viendo Palawan, Sibuyan y Suringao. Vamos a ver ahora en la batalla de Samar. La batalla de Samar fue la más importante y la más grande de las que se dieron ahí. Habían pasado por el estrecho, pongamos el puntero, habían pasado por el estrecho de San Bernardino y se dirigieron hacia, aquí está el Golfo del Leyte, precisamente aquí estaba, y se dirigieron para atacarles, porque recuerden que la operación de Cabo Engaño, ¿no?, que venía desde el norte, los portaaviones, había atraído hacia el norte a las fuerzas de los americanos, toda la fuerza de portaaviones del almirante Halsey. Entonces entraron acá y la idea era encontrarse con lo que vinieran desde el cabo de Suringao, pero como eso no encontró ninguna fortuna, los de Suringao destruidos, entraron solo ellos. Pero hubiera sido una gran oportunidad si no se ponían, no sé, nerviosos, si no se dejaban seducir por quizás información que les venían los americanos, porque pudieron haber hecho un destrozo muy grande. Y aquí están las bajas, y miren ustedes, las bajas de los americanos son bastante mayores que las bajas de los japoneses. Aquí sí fue un éxito para los japoneses, pero un éxito relativo y parcial, porque regresaron y no pudieron concretar el objetivo que tenían, ¿no? El objetivo era evitar el desembarco en el Golfo del Leyte, pero eso no lo consiguieron porque ellos salieron del teatro antes de que hubiese sido lo deseable. En la batalla esta de Cabo Engaño, ya les comenté que los cuatro portaaviones que traían los japoneses fueron destruidos, ¿no? Los americanos pusieron 1000 aviones en el aire y solo 180 aparatos cazas tenían ya los japoneses. Fueron derribados, fueron terminados, y la habilidad de los pilotos ya era bastante dudosa, por no decir casi ninguna de aquellas capacidades y habilidades que habían demostrado tanto en la batalla del Mar del Coral como en la batalla de Midway. Aquí ya no eran esos pilotazos, ya eran unos pilotos más bisoños con poca experiencia que tuvieron que lanzar al combate sin la capacitación previa necesaria, ¿no? Entonces los resultados, como estábamos comentando, ya los resultados generales de la batalla la batalla de Leyte, habla aquí, ¿no es cierto? Entonces, destruyeron las últimas unidades de la Marina y las tropas norteamericanas pudieron desembarcar tranquilamente en Leyte. Eso fue la conquista ya del sudeste asiático, ¿no? Y el estrangulamiento económico para Japón fue evidente y se empezó a perder. Japón había perdido en total 23 navíos, 4 portaaviones entre ellos, 3 acorazados, 7 destructores, 1050 muertos y pilotos también. Estados Unidos no es que perdió poco tampoco, sobre todo en la batalla de Samar, ¿no? Perdió ahí 7 navíos, 3 portaaviones, 3 destructores, tenían 3000 marineros y pilotos fallecidos. Entonces, cuando el comentarista de algunos de los videos que vimos decía que fue un triunfo táctico de los japoneses, yo no creo que el Leyte en general haya sido un triunfo táctico, pero sí Samar. Samar sí fue un triunfo táctico, pero no supieron explotarlo porque tuvieron, como nos dice aquí en esta lámina, no, todas las circunstancias que no pudieron aprovechar. El no haber, o sea, el haber huido, como huyeron de la batalla de Samar, si eso no hubiera ocurrido, que era un gran plan, ¿eh? Era un excelente plan, como bien nos comenta aquí en esta lámina, el tratadista de donde yo he contratado esta información. Fue un muy buen plan, pero un muy buen plan que desgraciadamente no se pudo concretar por varias cosas. Muchos errores que cometieron de lado y lado, y los errores de aquí del temor que le dio al almirante
no me acuerdo el nombre del almirante que estaba allí en esa fuerza en el mar de Samar, tampoco es tan importante los nombres, no, pero él se regresó y por eso es que no tuvo aquel triunfo que pudo haber tenido. En total el Japón perdió, como dice aquí, 305.710 toneladas en el transcurso de la batalla. Estados Unidos perdió solamente 37.000, o sea, una diferencia de 10-1, de 10-1, es una cosa bárbara, ¿no? Pero lo que sí hay que subrayar es que pese a la derrota en Leyte, todavía le quedaban como 1 millón de soldados a las fuerzas japonesas que estaban en el sector de Borneo, Brunei, en la Manchuria, en fin, listos para continuar con la guerra. Bien, señores oficiales, vamos a ver un video un poco más extenso, que habla con un poco más de detalle de la batalla de Leyte, y que quizás es mucho más ilustrativo de lo que aquí podemos comentar. Hola, ahora analicemos a la batalla del Golfo de Leyte, peleada a finales de octubre de 1944. Para ese momento la Marina y el Ejército de los Estados Unidos habían avanzado por dos ejes que ahora se interceptarían en la isla de Leyte. Inicialmente, esa ofensiva había sido programada para finales del año, pero en septiembre la tercera flota atacó a las Filipinas, y la defensa local fue tan débil que se ordenó lanzar de inmediato la ofensiva. El objetivo, establecer bases aéreas y navales en Leyte para recuperar a las Filipinas, y desde allí atacar a otros territorios y cortar el flujo de combustible al Japón. Dos flotas fueron asignadas, la séptima que tenía que transportar al sexto ejército hasta el Golfo de Leyte, la cual tenía 16 pequeños portaaviones de escolta, 6 acorazados viejos y 450 aviones, y la poderosa tercera flota, la cual tenía 9 grandes portaaviones de flota, 8 portaaviones ligeros y a los 6 acorazados más modernos, más 1000 aviones. Así, del 10 al 20 de octubre la tercera flota inició la ofensiva. En esos 10 días, la flota atacó pistas aéreas y bases y destruyeron más aviones japoneses, mientras que ellos perdieron a 79 aviones. Además, un crucero pesado fue terriblemente dañado en un ataque aéreo japonés y tuvo que abandonar la batalla. Eran daños mínimos, la ofensiva podía continuar. Mientras tanto, el 18 de octubre la séptima flota arribó al Golfo de Leyte, y ese día sus barcos bombardearon las zonas de desembarco. 2 días más tarde, comenzaron los desembarcos, y luego de 2 días, 132.400 tropas y 200.000 toneladas de equipo ya estaban en tierra. Ahora la mayoría de los vulnerables transportes dejaron la zona, y solo quedó allí un pequeño puñado de transportes y todos los barcos de combate de la séptima flota. Ahora, la tercera flota tenía que proteger a la fuerza de invasión, pero también tenía estas órdenes. Si una flota enemiga llegaba a la lucha, la destrucción de esa flota tendría que tomar prioridad, incluso sobre la protección de las fuerzas de invasión. Sin embargo, los estadounidenses en ese momento solo esperaban que el enemigo defendiera Leyte con aviación terrestre y algunas unidades navales ligeras. Ellos no lo sabían, pero los japoneses habían decidido pelear y usarían a todos los barcos pesados que les quedaban. El 17 de octubre, la vanguardia de la séptima flota fue detectada. Entonces, el plan Shaw 1 o Victoria 1 fue puesta en marcha, porque perder las Filipinas significaba perder el petróleo que requerían sus fuerzas armadas. Al día siguiente, la fuerza japonesa principal de 39 barcos salió de Singapur, y luego esta se dividió. La mayor parte de los barcos partieron con la fuerza central. Esta tenía la mayor concentración de artillería naval japonesa nunca antes vista, incluyendo a 5 grandes acorazados y 10 cruceros pesados. La otra parte era la fuerza sur, que tenía solo 2 acorazados y un crucero pesado, y para reforzar a este grupo zarpó del Japón una fuerza de 2 cruceros pesados que tenía que unirse a la fuerza sur para atacar a los estadounidenses desde el sur. Las unidades navales japonesas ya estaban en marcha, y el día 20 el último elemento de la flota partió. Era la fuerza norte, la cual tenía 4 portaaviones, pero solo uno de ellos era un gran portaaviones de flota. Aún peor, esa fuerza solo tenía un centenar de aviones, una cantidad diminuta para enfrentar a la poderosa tercera flota. Por esa razón, la fuerza norte japonesa solo sería un señuelo para alejar a elementos de la tercera flota enemiga lejos de Leyte. Por lo tanto, el ataque principal lo harían con la artillería de la fuerza central,
apoyada por 300 aviones que la primera y la segunda flota aérea habían logrado esconder. Esas unidades tenían que destruir a algún grupo de portaaviones que hubiera quedado cerca de Leyte, y se esperaba que con ello la totalidad de la ofensiva aliada fuera abortada. La flota había partido, y como parte del contraataque, el día 21 de octubre algunos bombarderos japoneses atacaron a la séptima flota. La mayoría de los aviones fueron derribados, pero un dañado avión se estrelló contra un crucero pesado australiano causándole muchas bajas, pero ese fue el único daño de importancia. Los grupos de barcos japoneses estaban cerrando la distancia, y claro, esperaban que la Fuerza Norte fuera la primera en ser hallada, pero a medianoche del día 22, la Fuerza Central fue hallada por un par de submarinos. Estos enviaron el reporte del contacto y atacaron, hundiendo a 2 cruceros pesados y dañando a otro. Esas bajas eran importantes, pero más importante aún fueron los reportes del contacto. Ahora el almirante Halsey sabía que barcos enemigos estaban acercándose. Previamente, este le había ordenado a uno de sus 4 grupos de portaaviones partir a reabastecerse a Ulithi. Por ello, en la mañana del día 24 solo tenía 3 grupos de portaaviones, pero estos tenían a 5 portaaviones de flota y 6 portaaviones ligeros, con cerca de 700 aviones. Y porque ya habían sido alertados, desde temprano la tercera flota comenzó a lanzar aviones. Pero la tercera flota fue la primera en ser atacada. 180 aviones japoneses la atacaron en 3 oleadas. La mayoría fueron derribados o repelidos, pero a las 9:38 am una bomba alcanzó a un portaaviones ligeros. Incendios comenzaron y a las 15:23 horas ocurrió una tremenda explosión y el portaaviones se hundió. Era una victoria para el Japón, pero ese día también acontecieron los ataques contra la Fuerza Central. Desde las 10:30 am hasta el atardecer, 500 aviones atacaron a los barcos japoneses, y ya al anochecer, cuando el último avión se alejó, ellos podían ver a los barcos japoneses retirándose. Mientras estos ataques ocurrían, a mediodía, aviones de reconocimiento hallaron a los barcos japoneses al sur, y ahora la tercera y la séptima flota recibieron los reportes. Entonces, para enfrentar a esa amenaza, todos los barcos de apoyo de artillería de la séptima flota partieron hacia el sur, dejando atrás a los pequeños portaaviones de escolta. Y los eventos del día 24 aún no terminaban. Mientras los ataques aéreos contra la Fuerza Central continuaban, aviones de la tercera flota hallaron a la Fuerza Norte japonesa. Entonces, porque Halsey eventualmente recibió reportes que la Fuerza Central japonesa había sido terriblemente dañada y estaba retirándose, tomó una decisión y transmitió que iría a atacar a la Fuerza Norte enemiga al amanecer del día siguiente, pero no indicó que se llevaría a toda su flota. Así, para la noche del día 24, la totalidad de la tercera flota se halló viajando hacia el norte, mientras hacia el sur, ya para esta hora, los 2 elementos de la fuerza de ataque japonesa tendrían que haberse unido, pero no lo habían logrado por el estricto silencio radial ordenado. Entonces, el grupo que había tomado la delantera entró al estrecho de Surigao y entró a una tremenda trampa. Ahí estaban todos los barcos de apoyo de la séptima flota, 6 acorazados, 8 cruceros, 28 destructores y 39 lanchas torpederas. En la oscuridad de la noche, las lanchas torpederas atacaron. Por 3 horas y media lanzaron decenas de torpedos. Todos fallaron. Entonces los destructores atacaron, y sus torpedos sí hallaron blancos. Para las 3 am, ambos acorazados ya habían sido alcanzados. Uno salió de la formación y se hundió. También 3 destructores se hundieron, y ahora solo 3 barcos japoneses continuaron avanzando, y se toparon con los grandes barcos de la séptima. A las 3:16 am, 14 acorazados y cruceros abrieron fuego. Un solo acorazado, un crucero y un destructor japoneses intentaron pelear de vuelta, pero sin efecto alguno. A las 4:05 am, el dañado acorazado japonés finalmente fue alcanzado por un torpedo y se hundió, mientras que el crucero y el destructor a duras penas lograron retirarse. Ese grupo había sido aniquilado, y solo un destructor estadounidense fue dañado, pero no se hundió. La batalla del estrecho Surigao fue una masacre, y también fue la última batalla entre acorazados. Mientras esos barcos eran aniquilados, la otra mitad de la fuerza sur japonesa se acercó a Surigao. Lanchas torpederas les atacaron, y un crucero ligero fue alcanzado y tuvo que retirarse. Las otras unidades continuaron avanzando, pero hallaron a los restos del primer acorazado japonés,
y creyendo que toda la vanguardia ya había sido destruida, se ordenó la retirada. Esos barcos lograron replegarse, pero ya no participaron en la batalla. La fuerza sur estaba fuera de la batalla. En la mañana del día siguiente aconteció la siguiente acción. Esta fue la batalla entre portaaviones. La fuerza norte tenía 4 portaaviones y 13 unidades de apoyo, 17 barcos en total con solo 108 aviones. Contra ellos, Halsey llegó a la lucha con todo lo que tenía. 5 grandes portaaviones, 5 portaaviones ligeros y 54 unidades de apoyo, 64 barcos en total y 787 aviones. Los primeros en atacar fueron los japoneses. 75 aviones se lanzaron contra la tercera flota, pero casi todos fueron derribados y no causaron daños. Entonces, desde las 8 a.m. hasta el atardecer, un total de 6 oleadas de aviones estadounidenses se lanzaron contra los barcos japoneses y hundieron a 3 portaaviones y a un destructor, y un portaaviones ligero y un crucero ligero quedaron a la deriva. La fuerza de portaaviones japoneses había sido destruida. Hasta ese momento la batalla del Golfo de Leyte había sido un enorme éxito para los aliados, pero ese mismo día ocurrió, y ya había terminado, otra batalla. Y en esa acción los estadounidenses sufrieron sus peores bajas de toda la batalla del Golfo de Leyte. Por un error administrativo, Halsey no recibió el primer mensaje de solicitud de ayuda de la séptima flota hasta las 10 horas, 2 horas después que ese mensaje había sido recibido en su barco. Y como ejemplo, uno de esos mensajes decía así: mi situación crítica, necesitamos apoyo para que el enemigo no destruya los portaaviones de escolta y entre a Leyte. Temprano esa mañana, el grupo más al norte de portaaviones de escolta de la séptima flota había lanzado todos sus vuelos de rutina, y ahora las tripulaciones de cubierta estaban desayunando, cuando a las 6:46 am el radar del portaaviones insignia detectó algo extraño. Barcos estaban llegando desde el norte a toda velocidad. El comandante solicitó una confirmación de identidad, pero antes que le dieran esa confirmación, los vigías de su barco vieron hacia el norte los inconfundibles mástiles de acorazados y cruceros pesados japoneses. Era la fuerza central japonesa, y a las 6:48 am esos barcos abrieron fuego. La batalla de Samar había comenzado. Entonces la pregunta es, ¿qué había pasado? El día anterior, durante los violentos ataques aéreos, Kurita le ordenó a sus barcos retirarse hacia el oeste para salir del alcance de los aviones enemigos, y en el proceso, el superacorazado Musashi absorbió la mayoría de los ataques y fue alcanzado por un mínimo de 17 bombas y 19 torpedos, y se hundió, pero los restantes barcos estaban en condiciones de seguir peleando, así que en la noche Kurita ordenó retornar hacia el este, y a medianoche pasaron por el estrecho de San Bernardino. Ahora, al este de Leyte solo quedaban los 3 grupos de portaaviones de escolta de la séptima flota, con 16 pequeños portaaviones protegidos por solo una decena de destructores. Y de todos estos, los 6 portaaviones de escolta y 7 destructores de Taffy 3 fueron sorprendidos por 4 acorazados y 10 cruceros pesados. Kurita asumió que había hallado a uno de los grupos de grandes portaaviones enemigos, ordenó un ataque general y sus barcos comenzaron a disparar. Con proyectiles cayendo a su alrededor, los portaaviones recibieron la orden de retirarse a toda velocidad, y mientras lanzaban a sus 150 aviones al aire, los destructores también fueron lanzados al ataque, y usando cañones y torpedos, estos causaron daños, hundiendo a un crucero pesado japonés, pero pagaron su precio. 3 destructores fueron rápidamente hundidos y otros severamente dañados. Y por las siguientes 2 horas los portaaviones fueron atacados y uno finalmente se hundió. Su situación era realmente crítica, pero la ayuda ya había llegado. El comandante de todos los grupos Taffy ordenó que todos los aviones disponibles de todos los portaaviones de escolta fueran lanzados. Cerca de 290 aviones alzaron el vuelo con cualquier arma disponible. En total, cerca de 450 aviones atacaron. Bajo intensos ataques, Kurita, luego de la guerra, diría que recibió un reporte que desde el norte estaba acercándose una agrupación de portaaviones enemigos. Entonces, temiendo que iba a ser rodeado, a las 9:11 am ordenó una retirada general. Esa batalla había terminado. 3 cruceros pesados japoneses fueron hundidos. En cambio, ellos hundieron a un portaaviones de escolta y a 3 destructores. Hacia el norte,
A las 11:15 am, más de una hora después que el primer mensaje de ayuda hubiera sido recibido, Halsey finalmente ordenó que la fuerza de tarea 34 partiera hacia el sur. Pero por ese y otros atrasos fue demasiado tarde, y la fuerza central logró escapar. La desesperada acción de Samar había terminado, pero en ese momento, la fuerza de ataque especial japonesa fue lanzada. Esa unidad de aviones suicida atacó y dañó a varios portaaviones de la Taffy-1. Todos los barcos dañados sobrevivieron, pero sufrieron enormes bajas, y en Taffy-3 más barcos fueron alcanzados, y un portaaviones de escolta fue hundido. Y antes de finalizar el día hubo otras acciones. Más tarde, una fuerza de cruceros enviada al norte acabó con un portaaviones ligero y un destructor japonés, y un submarino hundió a un crucero ligero de la Fuerza Norte. Esos fueron los eventos finales. La batalla del Golfo de Leyte había terminado. Bueno, hemos llegado al final de otro video. La batalla del Golfo de Leyte ha de ser dividida en 4 batallas, en las cuales los Estados Unidos tuvieron a sus órdenes 216 barcos de guerra y perdieron a 7. El más grande de ellos, un portaaviones ligero, y junto a ellos perdieron a 3.000 hombres y 200 aviones. Los japoneses atacaron con 64 barcos y perdieron a 26, un portaaviones de flota, 3 portaaviones ligeros, 3 acorazados, 6 cruceros pesados y 13 unidades ligeras, con 12.500 hombres y 200 aviones. Japón había peleado con todos sus grandes barcos disponibles y fue terriblemente derrotado. El Plan Shoguno tenía un objetivo principal: destruir a los portaaviones de la tercera flota. Y gracias al sacrificio de la Fuerza Norte y la Fuerza Sur, la Fuerza Central ganó una sorpresa táctica sobre un grupo de portaaviones. Pero estos solo habían sido pequeños portaaviones de escolta, y contra ellos, en una batalla de 3 horas, la Fuerza Central fue forzada a retirarse, sin haber destruido a todos los portaaviones hallados. El plan de ataque japonés había fallado. Pero los estadounidenses también cometieron errores. Cuando Halsey decidió llevarse consigo a toda su flota hacia el norte, dejó a la séptima flota expuesta. Parte del problema era que ese almirante había recibido reportes exagerados en los cuales sus pilotos indicaban que la fuerza central japonesa había sido neutralizada. En guerras posteriores, para evitar reportes exagerados, siempre hallamos en los ataques aéreos aviones de mando, los cuales monitorean y coordinan las acciones de los aviones, y también están allí para evaluar el éxito de los ataques. Un avión de mando podría haber evaluado que la fuerza central japonesa aún estaba en un estado aceptable cuando este grupo retrocedió hacia el oeste, siendo aún una enorme amenaza. Pero en la tercera flota aún no existían aviones de mando. Y aún hay más. El plan de batalla tenía una falla fundamental. La captura de Leyte tenía que haber sido el único objetivo principal de la ofensiva, mientras que la destrucción de la flota japonesa solo tenía que haber sido un objetivo secundario. En futuros videos explicaré la diferencia entre una guerra estratégica y una guerra táctica. Para 1944, la Segunda Guerra Mundial era una guerra estratégica. Y en este tipo de guerra, la destrucción de un solo ejército o una flota no significa necesariamente el final de la guerra. Y como esa realidad no era entendida, el plan de batalla estadounidense estaba errado al darle a una flota de portaaviones japonesa el estatus de un objetivo principal. Y siguiendo esa prioridad equivocada, Halsey dejó sin protección al estrecho de San Bernardino, dándole al enemigo una ventaja inesperada que le causó a la Marina de Guerra de los Estados Unidos bajas innecesarias en la batalla de Samar, donde perdieron a 5 de los 7 barcos que perdieron durante toda la batalla, junto a 23 aviones y 2.500 hombres. Pero también seamos claros, las deficiencias en el plan estadounidense y en su ejecución tuvieron un impacto mínimo en el éxito de la ofensiva, puesto simplemente los estadounidenses habían arribado a la lucha con una superioridad enorme. Por ello, incluso una sorpresa no fue de importancia. Y esto nos lleva a la lección táctica más importante de la batalla de Samar. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, una fuerza de portaaviones
podía colocar en el aire a cientos de aviones. Y como la Fuerza Central Japonesa no tenía una protección aérea, estaba totalmente vulnerable a ataques de la aviación. Esa es la razón por la cual una pequeña fuerza de pequeños portaaviones sobrevivió a la lucha contra una nutrida agrupación de acorazados y cruceros pesados. Sencillamente, la era de los grandes barcos con grandes piezas de artillería había terminado. Así de simple. Muchas gracias por haber visto este video y espero que les haya gustado. Bien, señores oficiales, hasta aquí la batalla del Golfo del Leyte con todas las enseñanzas que nos pudo haber dejado. Espero que podamos asimilar estas enseñanzas para que no tengamos que repetir los defectos y digamos, aprender de los aciertos que han tenido. Nos queda la última jornada que veremos ya los últimos combates que se dieron ahí, Iwo Jima, Okinawa, el ataque a Hiroshima y Nagasaki, y algunos detalles como estos nos irán dejando las enseñanzas correspondientes. Hasta aquí con este video. Un gusto, señores oficiales. Hasta otra ocasión.